segunda parte lo que vamos a ver es presente continuo, ¿sí? Vamos a ver las situaciones en las cuales es conveniente utilizar este tiempo verbal. Tenemos dos opciones, utilizarlo para referencias en el presente o para referencias en el futuro. En cuanto a las referencias al presente tenemos 4 posibilidades. La más común es Unfinished Actions Now. ¿Qué significa esto? Para las acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Por ejemplo, I'm speaking English. Estoy hablando inglés. Temporary Situations. Son aquellas situaciones que en este momento son ciertas, pero solo ocurren por determinadas circunstancias. Por eso lo temporal. Por ejemplo, I'm living with my mom. Estoy viviendo con mi mamá. Están pintando mi casa, no puedo quedarme, por ende ahora tengo que vivir con mamá, pero es por un tiempo determinado, ¿sí? No es una situación que vaya a ser permanente. Temporary habits son aquellos hábitos que no los podemos incluir dentro del presente simple porque no forman parte de nuestra vida rutinaria. Por ejemplo, tuve una caída y tuve un esguince de tobillo, entonces tengo que hacer caminatas de 10 minutos para poder fortalecer la articulación. Entonces, ¿qué voy a decir? No puedo decir I walk every day, I don't know, 10 minutes. Camino todos los días 10 minutos. O I do exercises for 10 minutes every day. Hago ejercicios 10 minutos al día todos los días. ¿Por qué? Porque mis ejercicios van a durar en cuanto dure mi recuperación, la recuperación de mi lesión. Entonces voy a decir I am walking 10 minutes per day. Estoy caminando 10 minutos por día. Es un hábito, pero temporal porque depende de otra situación. Annoying habits. ¿Qué significan esto? Son aquellos hábitos que son molestos y que los notamos de alguien más. Por ejemplo, you are always chewing gum with your mouth open. Siempre que comes chicle lo haces con la boca abierta. ¿Sí? Son hábitos de otra persona que me son molestos. Estas expresiones en nuestro ámbito son poco frecuentes, ¿sí? Las más importantes para recordar en cuanto al presente simple utilizado en el presente son Unfinished Actions Now, aquellas acciones que están ocurriendo en este preciso momento, y Temporary Situations, aquellas situaciones que en este momento son verdad, pero están sujetas a cambios y no forman parte de mi rutina habitual. En cuanto al uso del Present Continuous in the Future, tenemos Definite Future Plans, los planes a futuro que tengo ya definidos. Por ejemplo, I am visiting Europe next month. Estoy visitando Europa el mes que viene. I am having dinner with my mom on Thursday. Voy a cenar con mi mamá el jueves. Son planes a futuro, un futuro no muy lejano, ¿sí? Que para poderlos expresar y que el otro entienda que es un plan a futuro, utilizo el presente continuo. ¿Qué hay que tener en cuenta con el presente continuo? Que está formado por 2 palabras. El verbo tiene 2 componentes. El verbo to be en presente, en sus 3 formas, am, is o are, más un verbo con ing. Las 2 palabras forman mi verbo. No es solo am, is o are, o solo el verbo con ing. Las 2 palabras forman mi verbo. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que no todos los verbos tienen una forma en presente continuo. Los verbos que generalmente no tienen forma continua son aquellos relacionados con sentimientos, por ejemplo, hate, like, love, want, odiar, gustar, amar, desear. Aquellos relacionados con los senses, con los sentidos, appear, feel. Aquellos relacionados con communication, estoy de acuerdo, agree, significa, mean, deny, niego. Aquellos relacionados con el pensamiento, por ejemplo el verbo believe, creer, el verbo imagine, imaginar, el verbo know, saber. Y hay otros verbos que entran en otras categorías un poco más específicas, pero que vamos a ver de manera general, son los más conocidos. Tenemos el verbo be, que es el verbo ser o estar, belong, pertenecer, concern, pertenecer a, involve,
involucra need, necesitar, own, poseer. Estas son las categorías de verbos que normalmente no tienen forma en presente continuo, ¿sí? Para poder formar el negativo y la forma interrogativa, como todo verbo en inglés, necesita auxiliar. ¿Qué es lo que pasa con el presente continuo? El verbo to be, am, is o are, en sí mismo ya es un verbo auxiliar. Entonces, cuando yo quiera formar la negación o la pregunta, lo voy a utilizar como auxiliar. Cuando quiera negar, voy a tener subject, sujeto, am, is o are, la forma de verbo to be que me corresponda, más el not, que es la partícula negativa, lo que me marca la negación, más el verbo con ing, the verb with ing, más el predicado, the predicate. Entonces la estructura es sujeto, el verbo to be va a tomar el not, porque es un verbo auxiliar, el verbo con ing y el predicado si existiese. Y para preguntar, de vuelta tenemos que identificar qué tipo de pregunta es, si es una pregunta por sí o por no, o una pregunta informativa. Si la pregunta es por sí o por no, vamos a comenzar con el verbo to be en la forma que corresponda según mi sujeto, luego colocamos el sujeto, luego el verbo con ing y luego el predicado. Am, is o are, plus subject, plus verb with ing, plus predicate. Si la pregunta es informativa, se va a repetir esta estructura y vamos a colocar el pronombre interrogativo por delante. WH word, cualquiera que sea, el verbo to be en su forma correspondiente, am, is o are, subject, verb with ing and predicate. Se repite la misma estructura de la pregunta por sí o por no, pero con el pronombre por delante. Y mi respuesta siempre va a ser acorde al pronombre interrogativo que tengo. Si me preguntan por ejemplo, un lugar, where, debo responder con un lugar. Si me preguntan why, por qué, debo dar motivos por los cuales estoy justificando mi respuesta. Siempre tiene que ser acorde. Vamos a algunos ejemplos. Oraciones afirmativas. I am, she is, you are, working, el verbo con ing, at the clinic, en la clínica. Para el pronombre I voy a usar am. Para he, she o it, is. Para you, we and they, are. Esta parte de mi verbo, la que lleva el verbo to be, se va a conjugar igual que en el presente simple. ¿Por qué? Porque es un tiempo en presente continuo. Lo que va a variar es que voy a tener que agregar luego el verbo de la acción conjugado con ing. Yo estoy trabajando en la clínica, ella está trabajando en la clínica, vos o ustedes estás o están trabajando en la clínica. Cuando quiero negar, seguimos la regla de la negación. ¿Qué voy a hacer? Repetir mi oración en afirmativo y lo que voy a agregar es la partícula not a continuación del verbo to be. Entonces me va a quedar I am not taking the new pills. No estoy tomando las nuevas pastillas. She isn't taking the new pills. They aren't taking the new pills. Ella no está tomando las nuevas pastillas. Ellos no están tomando las nuevas pastillas. Acá volvemos a ver la contracción de la negación, eliminando la O del not, juntando las dos palabras y reemplazando la O por una apóstrofe. Cuando tengo am, no se puede juntar. Es una regla gramatical que dice que el am y el not no pueden unirse en contracción como con el resto de las formas del verbo to be. Entonces siempre va a ser I am not. Hay una forma, pero hay que eliminar la M y la N y reemplazarla por otra letra y es mucho más engorroso de recordar. Entonces es importante que recuerden que siempre para negar es I am not. Y ahí está perfecto. Ahora, para hacer interrogaciones o preguntas, tengo las dos formas. La yes or no question y la informative question. Si tengo una yes or no question, voy a empezar con el verbo to be porque es el auxiliar. Luego va a ir el sujeto, verbo con ing y el resto de mi oración. Is it controlling his pulse? Are you controlling his pulse? ¿Está esto, suponiendo que tengamos un aparato conectado a un paciente, controlando su pulso? ¿Estás vos o están ustedes controlando su pulso? What are we doing now? ¿Qué estamos haciendo ahora? What are we doing now? El presente continuo es uno de los más sencillitos porque al ser el verbo to be un verbo auxiliar, no necesitamos recordar justamente auxiliares para poder formar las negaciones. Y las preguntas, lo que hay que recordar siempre es que las dos palabras son mi verbo. El verbo
to be más el verbo con ing. No es ni uno ni otro por separado. Ambos forman mi verbo. Si tuviesen que analizar esta oración, por ejemplo, cualquiera de estas tres, y tuviesen que marcar el verbo, sería el am working. No am, no working. Am working, is working, are working. ¿Sí? Es lo importante para recordar. Esto no lo habíamos podido ver en clase y puede ser un poquito confuso porque no sigue las reglas generales de los tiempos simples. Tenemos los tiempos simples como los que vimos, presente y pasado, que lo vamos a ver a continuación, y los tiempos continuos, que son los que llevan esta ing, que es la terminación ando, endo de nuestro español. Esto es lo más importante que tienen que recordar. En cuanto a los verbos que no tienen forma continua, son muy similares al español, entonces no va a ser tan difícil de recordar. Si bien están categorizados acá, no hace falta que recuerden las categorías, lo importante es poder darse cuenta que la conjugación es muy similar al español y no tenemos formas continuas tampoco para estos verbos. Yo no, por ejemplo, el verbo estar de acuerdo, no decimos estoy estando de acuerdo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en presente simple, no tiene otra forma. Bueno, esto es lo más importante que tienen que recordar. Les voy a estar mandando algunas actividades probablemente con este tema, que fue el que nos quedó sin ver. Solamente tenían en una de las actividades que les había mandado una oración en presente continuo, que luego lo vamos a desarrollar porque también les genera un poco de conflicto. Y bueno, hasta acá llegamos con presente continuo. Los dejo viendo pasado simple.